Mis hermanos, lindo verles otra vez. Tomen asiento, por favor. Estamos siguiendo esta serie y hoy día toca la piedad y el contentamiento. Cuando yo pensaba en terminar este mensaje, yo dejo siempre para el último el título. Y después de ver todo lo que el Señor me había dado, puse un título: Alcanzando la autarquía. Anótalo. Después te vas a dar cuenta que esta palabra rara no es tan rara en los labios del cristiano. Pablo, en esto que se acaba de leer, está hablando con diversos grupos en la iglesia, pero no dice allí que esos grupos todos sean miembros de la iglesia, porque hay algunos aquí que todavía no son miembros de la iglesia, ¿no es verdad? No vamos a pretender que nadie se identifique, simplemente pensar como pensé yo cuando tenía abierto este segmento de la Biblia. Si tú miras los 3 primeros versículos, ¿verdad? Los 2 primeros versículos del capítulo 6 de 1 Timoteo, vas a encontrar que se refiere a una porción de los asistentes a la iglesia. ¿Lo puedes leer? Se refiere a los esclavos. Pero cualquier líder de una nación se da cuenta que tú no puedes evadir ni mirar al costado de una cantidad tan grande de gente. Estadísticas serias nos dicen que en la Roma de ese siglo, 1/3 de la población eran esclavos. 1 de cada 3 eran esclavos. Ya sabe lo que hace el esclavo allí. No tenían nada, ni nombre, porque el amo les ponía el nombre que quería y dominaba sobre toda la vida de esa gente. No tenían derecho de herencia. Sus hijos, si los tenían, tampoco le pertenecían. Era un desastre. Era una de las más grandes injusticias que el hombre ha puesto sobre otro hombre, hacerlo esclavo. Cuando uno lee la palabra de Dios, ¿cuántos leen la palabra de Dios todos los días? ¿Pueden levantar la mano? Claro, es una inmensa mayoría. Pero estoy seguro que la gran mayoría que lee la palabra de Dios se encuentra con estos versículos y lee que esto era una carta que Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, pero si está hablando de otra cosa, ¿qué tienen que ver los esclavos aquí? Por favor, toma un lápiz y anota en el papel, porque al final vamos a sacar ese secreto que se llama la autarquía. ¿Correcto? Apúntalo. Porque allí se encuentran 4 tipos de personas. Y quizás tú esta mañana vas a decir en qué lugar estás. El primero, por cierto, es el ser que había sido esclavizado en esos 2 primeros versículos, que ya hemos dicho cómo eran. Lee conmigo los versos 1 y 2, y ahí tiene el primero: esclavizado. Conforme a mi costumbre, yo pongo 4 palabras que te van a ayudar a memorizar. Todas comienzan con E de equipo. ¿Ok? Sí, el primero, el esclavo, el esclavizado. ¿Qué dice el verso 1? Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, subrayalo en tu Biblia, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En la Biblia tú sabes que hay un libro que se llama Onésimo, ¿verdad? Onésimo no, Filemón. Onésimo era el esclavo. Y un día Onésimo se escapó. Y por supuesto al escaparse, donde lo encontraban, lo iban a hacer pedazos.
¿Cómo se atrevía a romper el esquema tan importante de la esclavitud? Este hombre fue y tuvo la gracia de encontrarse con Pablo. Pablo lo llevó a Cristo y el tipo aceptó a Cristo, recibió a Cristo, comenzó a crecer y era tan amado por Pablo que Pablo quería quedarse con él. Es decir, que le siguiera sirviendo. Él estaba en la cárcel, como tú sabes, y él esperaba eso, pero él era también amigo de Onésimo, el amo. Y entonces le escribe una carta. Esa carta que le dirige Pablo a Filemón figura ahí en tu Biblia, en una sola página. Es una pequeña carta, pero dice grandes cosas allí, que vale la pena que nosotros tomemos. Porque Pablo le escribe la carta, le envuelve el sobre y le dice, anda y vuelve a tu amo. Vuelve a tu amo. Espera que el amo, que ahora es creyente también, lo reciba como tal. Y haya un tratamiento de hermanos, ¿no? De amo y esclavo. ¿Capta la diferencia? ¿No es cierto? Y bueno, y ahí termina la cartita esta, porque Onésimo se dirige a volver a su amo. Mire el verso 2, la otra posibilidad. Y los que tienen amos que sean creyentes, no los tengan por menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician en su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, le está diciendo a los esclavos que se han convertido y tienen amos que también son cristianos, le dices, no, si tú tienes que darle honor a todos, a los que son amos malvados y abusivos, a este que es cristiano, sírveles mejor, porque es tu hermano en Cristo. Y por algo Dios ha puesto las cosas así. ¿Te das cuenta? Y ese es el consejo que Pablo le da a este hombre. Pero en el fondo Pablo quería destruir la esencia de la esclavitud. Que con el tiempo los seres humanos fueran conociendo a Jesucristo, fueran conociendo lo que es la libertad de conocer a Jesucristo. ¿Cuántos son libres en Cristo aquí? ¿Te das cuenta? Tú no cambiarías esa libertad. Así te quiten la cabeza, ¿verdad que sí? Vivimos para eso. Pero el esclavizado tenía que adaptarse a esta relación. Y hoy día hay muchas formas de esclavitud. No creas que eso ha terminado. Hay esclavitudes de carácter social, económica, política, moral. ¿Acaso no vemos lo que está pasando aquí en el Perú con personas, mujeres que son esclavizadas para usarlas? ¿Eso no es esclavitud, hermanos? Ese es el mundo que nos toca enfrentar. Y no podemos estar mirando a otro lado. No se trata de crear una revolución, sino crear una reforma. ¿Y sabes cómo es la reforma? Cuando el cristiano comunica el evangelio como Pablo lo hizo con Onésimo. Gloria a Dios. ¿Está clara la enseñanza? ¿Ya te das cuenta por qué? Entonces Pablo considera ahí este primer grupo de esclavizados. Y es importante, por favor, cuando termine este pequeño mensaje, tú vas a ver que Pablo tenía razón, porque había más oro en esa beta. Y en esa palabra esclavo tiene mucho que enseñarte a ti y a mí hoy. Por eso, el segundo grupo también comienza con E. Pablo le llama los envanecidos, los que se han vuelto vanos. Y esta palabra, autarquía, significa contentamiento. ¿Correcto? Contentamiento.
Y es importante para nosotros desde ahora darnos cuenta de todo lo que estaba en juego. Los filósofos, sobre todo los estoicos de aquella época, tenían un concepto de lo que era la autarquía. Para ellos no era contentamiento, sino era autosuficiencia de los hechos de los seres humanos. Eso creían. Creían que cuando el hombre llegaba a ser autosuficiente, que pudiera ser absolutamente libre por dentro y por fuera, entonces era esa persona la que era libre de verdad. ¿Me entiendes? Y esto es lo que Pablo va a querer enseñar. Un gran escritor del siglo XX, A.B. Bruce, tenía una costumbre, dice un discípulo de Bruce, y a él le intrigaba esa costumbre, porque el hombre estaba predicando y tenía un pequeño papel siempre en el bolsillo, y mientras predicaba lo sacaba, lo veía y seguía predicando, y lo sacaba, lo leía y seguía predicando. ¿Y qué decía ese papelito? Decía: oh Señor, envía tu luz y tu verdad al pueblo que esté escuchando. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Qué importante que es para nosotros esa disposición mental que nosotros le llamamos actitud. Y si el esclavo tenía que tener una actitud de sujeción al amo, ahora el envanecido se ha dejado envanecer. ¿Qué cosa significa envanecerse? Hacerse vacíos. Si quieres más de esto, lee el primer capítulo de un libro que es enigmático, es el libro de Eclesiastés en la Biblia. Ahí Pablo habla de que hallar aquí debajo del sol, en el mundo, una realidad para mi vida, no la puedes encontrar por ti misma, no existe. Pablo dice, Salomón, que escribe el libro de Eclesiastés, dice allí: querer hallarle propósito a mi vida es como querer, mira mi mano, atrapar el viento con la mano. ¿Hay cosa más inútil que esa? Eso es tratar de hallarle un sentido a la vida sin Jesucristo. Vamos entendiéndolo. Y por eso este hombre clamaba así en su mente mientras predicaba: Señor, envía tu luz y tu verdad, envía tu luz y tu verdad. Disposición mental. Eso se llama actitud. Actitud. Y esto, si tú ves, por ejemplo, lo que va a mencionar el apóstol a continuación, tú te vas a dar cuenta que cuando Pablo está diciendo que el envanecido es un hombre que realmente intenta ser fiel, intenta ser libre, pero se deja atrapar, escúchame bien, por nuevas verdades, en enormes comillas. Si tú abres la televisión o las redes, te encuentras hoy día domingo con cantidad de mensajes cristianos, ¿verdad? O libros de moda cristianos, ¿verdad? Y no los puedes tomar así simplemente, que me han recomendado este libro, me han recomendado este predicador del otro lado del mundo. Y ese hombre tiene miles y miles de seguidores. ¿Y eso es la verdad? Cuidado, cotéjalo con la palabra. Cuando tú lo cotejas con la palabra, entonces nadie te puede dar gato por liebre. ¿Me entiendes, querido hermano? Hay algo importante más que agregar aquí, hermanos queridos. Si tú lees desde el verso 4 y el verso 5, Pablo dice que esos que se dejan engañar de una manera o de otra, se dejan engañar y se les hace un laberinto, su doctrina, dice Pablo, está envanecido.
¿Qué le ha pasado? Le ha pasado lo que decía en Eclesiastés Salomón, el hombre más rico, más inteligente de la historia. ¿Te acuerdas o no de Salomón? Bueno, eso es lo que nos dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de ¿quién? No del último predicador, sino de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Si eso no es así, ese hombre está envanecido, se ha hecho vano, se ha hecho vacío. Dice el cristiano, pero no cree en nada, porque hay una confusión tremenda en su mente. ¿Por qué? Porque se ha alejado de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, querido hermano? Así que no se trata de venir a una reunión cristiana todos los domingos porque si no te condenas. No se trata de eso. Se trata que tú vienes porque necesitas la palabra de Dios que te sostenga. Quiera Dios que todos podamos tener esto en nuestra propia mente. Por eso, cuando uno lee por un instante Filipenses, el capítulo 4, mira el capítulo 4 de Filipenses, allí Pablo nos da su testimonio personal. Y en el verso 11 al 13, Pablo está en la cárcel y no tiene quien lo ayude a sobrevivir. Recuerda que tengo una cárcel de hace 2000 años, ¿no? Y sin embargo, la iglesia de los filipenses amaba tanto a su fundador que le mandaba de tanto en tanto ofrendas para que él se sostuviera. Y le llegó una ofrenda después de mucho tiempo que se había perdido esa costumbre. Y cuando Pablo les escribe para agradecerles a los hermanos que le han mandado esa ofrenda, les escribe palabras muy, muy lindas, ¿no? Les dice que cuando, mira, Filipenses 4:11 hasta el 13, no lo digo que tenga escasez, ha recibido una ofrenda especial. Y le dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y en ese contexto, Pablo dice eso que tantos cristianos usamos. Todo lo puedo en Cristo. ¿Te das cuenta? Todo lo puedo en Cristo. Pero en Cristo, la autocracia toma sentido en la vida del cristiano. No se trata que sea un filósofo ni una cosa parecida. Un autor escribe algo importante que yo decía, no puedo dejar de decirle a mis hermanos esta joya. Steve, también otro teólogo del siglo pasado, dice, se describe a tales hombres que han sufrido permanentes pérdidas, se refiere a los que se han hecho vanos. El grupo 2 se les enseña, dice, que han entrado en un proceso terrible de declinación. Steve va a decir, han sufrido permanentes pérdidas. Escúchame bien, se destruye su capacidad para discernir lo moral y se ven privados de la verdad. Por ello suponen que la piedad es un medio para alcanzar ganancias materiales. O sea, cuando el hombre entra en ese trance de coger cualquier cosa que le dice el siguiente portavoz, llamamos cristiano evangélico, pero que tú no conoces y no lo has cotejado con la palabra de Dios, corres el peligro, ¿sabes qué?
de debilitarte hasta el punto que te inhabilitas para conocer la verdad, para entender la verdad, para escoger la verdad. Por tanto, eres una persona vana. Si tú quieres ser un entendido, que es el tercer punto, entonces Pablo le dice al final del verso 5, mira, el verso 5, yo ahora estoy en la carta a Timoteo, en el verso 5 le dice, apártate de esos maestros, apártate de esas fuentes, apártate de esos libros. ¿Te das cuenta? Porque tú tienes que saber a quién has creído. Y la palabra de Dios se sostiene sola, se defiende sola. ¿Cuántos dicen amén? Es importantísimo, hermano, que entendamos lo peligroso que es esto. Por eso, si tú quieres entrar en el tercer nivel, el nivel de los entendidos, tienes que hacerle caso al apóstol cuando dice, apártate. Mira los versos 6 al 8 de la carta, 1 Timoteo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. ¿Qué cosa es contentamiento? Ya lo entendimos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros entendemos la autarquía tal como es, tal como el Señor lo quiere, entonces sabe lo que es contentamiento. Y por eso sabe que no importa cómo vivas, no importa que te vayas a la cama sin comer, ¿verdad? Como dice Pablo. ¿Por qué? Porque aprendes a contentarte. ¿Y quién te enseña a contentarte? Aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces comenzamos a construir un muro contra toda pseudo verdad en este tiempo. Los veo muy quietecitos, hermanos. Diría, amén, Señor, yo quiero eso también. Yo quiero ese cambio, no quiero ser engañado o engañada más. Entonces verás dónde sigues creciendo. Y esto es importante para nosotros. Por eso la práctica de la verdad con satisfacción del alma es la gran ganancia que habla aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Una vida piedosa, dice, no se afana de enriquecerse. Ahí tienes un camino. Por favor, no se afana de enriquecerse. ¿Por qué? Porque ha sido enseñada por Dios a contentarse cualquiera que sea tu situación. No quiere decir también que te sientes a tirar a que lleguen las bendiciones a tu billetera, ¿verdad? No está diciendo eso. Pues está diciendo que no te vuelvas obsesivo por hacerte rico. Porque eso te conduce a la vanidad de la vida. Es importante. La cuarta y última actitud es el encargado. Ahí Pablo dice, en los versos 9 y 10, Pablo dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañot. Subrayalo eso en tu Biblia. Porque la codicia es un mandamiento de la ley de Dios. Si tú ves los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, verás que la codicia es el 10º mandamiento. Que otros cristianos lo partieron en dos, para sacar dos mandamientos, porque habían obviado uno, que era el segundo mandamiento, que era no te harás imagen, ni ninguna cosa semejante, arriba, abajo y más abajo. Eso dice Éxodo capítulo 20, en el segundo mandamiento, que hay un grupo enorme de cristianos, llamados así, que obvian ese mandamiento y se quedaron con 9. Entonces parcharon el último, que era no codiciarás, lo parcharon en 2. No tentarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Te acuerdas?
Es un solo mandamiento: no codiciarás. ¿Por qué? Porque la codicia te lleva a la avaricia. Y la codicia, como dicen grandes teólogos, escúchame bien, la codicia, como dicen grandes teólogos, como Francis Schaeffer, dice esto: luego, todos los mandamientos externos, viene luego de todos los mandamientos externos, el mandamiento sobre el que descansan todos los demás: codiciar. Míralo en tu Biblia. Es decir, todos los 9 mandamientos son en realidad la parte nuclear, digamos, de los 10 mandamientos. Pero el pecado que envuelve todo es la codicia. ¿Qué cosa venció a Eva en el paraíso? La codicia. ¿Por qué? Porque vio de repente un árbol que Dios le había dicho a su marido: no lo comas de ahí, puedes comer de todos los otros árboles. ¿Te acuerdas o no? Desde niños sabemos esa historia, que también es bíblica. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Eva? Miró ese árbol y le adjudicó al árbol cosas y habilidades que no tenía esa planta. Porque todos los árboles que había creado Dios, que estaban en el Edén, todos los árboles tenían 2 características: que eran buenos para comer y agradables a los ojos. Pero si tú lees Génesis 3:6, te va a decir que ella dijo: y vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable. Ahí está la codicia. Codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable. Voy a ser como Dios. Ya sé por qué el diablo tiene razón. Dios me está engañando. ¿Entiendes? Esa es la tragedia del Edén, hermano. Entonces va y come, y no solamente come, sino le da al marido. Y el marido, rompiendo su pacto, rompiendo su labor, rompiendo su responsabilidad, le obedece a la esposa, siendo él la cabeza del hogar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estamos viviendo? Si tú no tomas lo que te estoy diciendo en esta mañana, te vas a dar cuenta que estás comiendo a lo mejor una burdeza de lo que recibes. Una cosa que no tiene sentido, porque no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero aquí, hermano, cuando vemos muchos hogares donde el marido no es cabeza del hogar, algo de malo está pasando aquí. Y no estoy hablando de ese marido que trata a la mujer como un felpudo para pisotearla. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del hombre que sabiamente dice: yo soy encargado por Dios para dar cuenta de mi vida espiritual, la vida de mi mujer y la vida de mis hijos, si Dios nos da. ¿Se entiende, hermanos, o no? Por eso hay entendidos y hay también personas que se vuelven vacías. A nosotros, que nos llega la palabra de Dios, dice: cuidado con las muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque eso es lo que le dice Pablo en los versos 9 y 10. Y va a decir: porque raíz de todos los males es el amor ¿a quién? No es a quién, sino a qué. Es amor al dinero. Cuando uno estudia bien la palabra de Dios, si tú sigues escarbando en la palabra de Dios, te vas a encontrar que la traducción es incompleta. Porque no te digo que sea la única forma en que el hombre se hace vano. No dice eso. Hay otras formas también de caer en codicia. Piensa tú en tu propia vida. ¿Qué codicias? ¿Qué cosa es codiciar? Anhelar obsesivamente lo que no es tuyo. Eso es codicia. ¿Está claro?
Por eso cuando la justicia de este mundo violenta esto, el cristiano se aferra a la palabra y dice, Señor, tú pondrás las cosas en tu verdadero sitio. Tú pondrás las cosas en el verdadero lugar. No importa que me quiten tal o cual cosa, Señor. No importa, Señor, no importa. Porque yo tengo contentamiento contigo, Señor. Y esto es lo que tenemos que captar, hermanos queridos. Por eso, Schaeffer dice, como criatura ante la ley de Dios, en realidad, la base de todo pecado es la actitud interna que conduce al quebrantamiento externo de los otros 9 mandamientos. Eso es la codicia. Te olvidas de lo que estás haciendo y tú dices, bueno, este papel de la oficina de mi jefe, pues la compañía tiene millones. Yo puedo romperlo, puedo llevármelo a casa, no pasa nada. ¿Te das cuenta? Y agarras el teléfono y comienzas a compartir tus cosas privadas en el tiempo que el empleado te paga. ¿Qué te parece? No estamos en un anticlimax, hermano. Estamos en preservar lo precioso, porque podemos aprender a vivir en contentamiento. Y esa es la autarquía del cristiano, esa es la autarquía de su iglesia. ¿Te das cuenta? Por eso vive en esa libertad, esta actitud interna que conduce al quebrantamiento externo de todo mandamiento. Es impresionante y con esto terminamos, hermanos, se nos va la hora. Terminamos con un pasaje del Antiguo Testamento. Miren por favor el libro de los Proverbios, el capítulo 4, solamente de los versos 20 al 27. Míralo conmigo. Y ahí vas a ver lo que significa esto. El verso 20, 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en el medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Esos 3 versos son el contexto del verso 23. ¿Cuál es el centro de esta enseñanza? El verso 23, que todos lo sabemos, estoy seguro. Sobre toda cosa guardada, ¿te das cuenta que todos lo sabemos? Otra vez, sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? De él mana la vida. No te hace pasar mejores ratos. De ahí mana la vida. Lo demás es un pseudo vida. Es existencia nada más. Eso es lo que quiero dejar contigo esta mañana, hermano. Para que si tú estás en algún área moviéndote mal, estás cayendo en esto. Cuando tienes ese tesoro que se llama contentamiento. ¿Te das cuenta? ¿Y quién te enseña el contentamiento? Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo poder vivir así. Este autor, con esto termino, dice, en este verso 23 dice, anticipas sorprendentemente la enseñanza del Señor Jesucristo. Otra vez mira, los versos 20 al 22, porque allí esos primeros 3 versículos, el 20, el 21 y 22, están diciéndole al que está leyendo, atiende, escucha, esto es importante. O sea, está tratando de ganar tu atención y la mía. Y entonces va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, como un manantial, ¿verdad? Es decir, la verdadera vida. Y por eso este autor se sorprende, dice, ese proverbista, 1000 años antes de Cristo, estaba escribiendo lo que Cristo iba a predicar 1000 años después. Porque Jesús, mira Lucas capítulo 12,
Y con esto terminamos. En Lucas 12, los versos 15 y 23. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, miren, no consiste, repítelo, no consiste. ¿En qué cosa? ¿Te das cuenta? No consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Un tremendo golpe contra nuestra forma errónea de ver la vida humana. Porque cuando Jesús, el Señor, habla de esto, está hablando en el Sermón del Monte. Y nos dice, líbrate de todo afán. ¿Estás afanoso por tal cosa? ¿Estás afanoso por el último? Ya sabes a qué me refiero. Porque ya el otro está viejo. Ya no puedes vivir, ya. Todo está ahí. Quiero eso. Ves ese escaparate, ese vestido tan lindo. Ya estás viendo cómo vas a sembrar para comprártelo. Y un autor dice, mira dentro de 6 meses cuando estás en tu closet. Míralo dentro de 6 meses. Ya no lo quieres ni ver el vestido. ¿Qué tanto te esclavizaba la mente? ¿Sí o no? No me contesten, hermanas. No me contesten. Los hombres también tenemos nuestro cuarto de pollo, como dice la palabra. Pero necesitamos estar atentos. Termino enfatizando esta actitud interna para la vida. Porque cuando tú encuentras en el Nuevo Testamento la palabra el sentir, cuando por ejemplo en la palabra de Dios te dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿te acuerdas? El cual, siendo en forma de Dios, Filipenses 2, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se volvió a despojar, se hizo siervo. Y estando como siervo, muere en la cruz, que no podía ser de ninguna manera una ejecución para un ser humano. Era para los que eran subhumanos, para los esclavos, para los delincuentes, para eso. ¿Te das cuenta? Por eso, este autor dice, el contentamiento nunca proviene de la posesión de objetos externos, proviene de una actitud interna hacia la vida. En otras palabras, depende de una forma de pensar. ¿Cuál es tu manera de pensar? Piénsalo esta mañana. El contentamiento, escúchame bien, llega cuando escapamos de la servidumbre de las cosas y hallamos nuestra riqueza en el amor, la amistad, la fraternidad con todos. Y cuando nos damos cuenta que nuestra posesión más linda es nuestra amistad con Dios, hecha posible solo a través de Jesucristo. Por eso nuestro anuncio es ese. Y quiera Dios que cuando salgas por esa puerta, salgas con la seguridad, tengo a Cristo en mi corazón. Y no digas simplemente, qué bonito se predica aquí, sino que hayas dispuesto de verdad, Señor, te entrego mi presente, mi futuro, te lo entrego hoy día, para siempre, hoy te lo entrego porque yo quiero eso. Yo quiero que tú vivas conmigo aquí en mi corazón. A ver si no cambia tu vida. A ver si no encuentras el contentamiento, la autarquía. Vamos a inclinar los rostros. Y ahora olvídate quién te acompañó esta mañana. Y preséntate delante del Señor, porque aquí está el Señor. Padre bueno, gracias por este momento tan hermoso. Ahora entendemos, Señor,
lo que significa ser cristiano. Entendemos por qué los esclavos. Porque nosotros hemos sido toda la vida esclavos del pecado. Quizás hasta hoy. Y hoy yo quiero ser libre. Y por eso te entrego lo que queda de mi vida, Señor. Te entrego lo que queda de mi vida. Hago un pacto contigo, Señor Jesús. Tú venciste en la muerte. Ven a mi corazón. Llévame a esa tierra prometida.